22º domingo del tiempo ordinario. Lectura tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículos del 19 al 21 y 30 al 31. Salmo 67. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 18 al 19 y 22 al 24. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 1 y 7 al 14. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes y ellos lo observaban. Jesús notó que los invitados trataban de ocupar los puestos de honor, por lo que les dio esta lección. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú y el que los invitó a los dos venga y te diga: deja tu lugar a esta persona, y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar, y así cuando llegue el que te invitó te dirá: amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús dijo también al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una comida, no invites a tus amigos, hermanos, parientes o vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán a ti, y así quedarás compensado. Cuando des un banquete, invita más bien a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los que no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo el Señor Jesús nos invita a mantener nuestra humildad, nuestra sencillez. Nos dice el libro del Eclesiástico: no aspires a algo superior a tus propias fuerzas. Y esto no significa, queridos hermanos, que no tengamos aspiraciones, que no tengamos deseos de superación. No significa eso. Significa que muchas veces nosotros queremos ocupar los primeros puestos, como dice Jesús en el Evangelio, o queremos ser jefes en las empresas, queremos ser directores en un centro escolar, queremos tener poder. Y muchas veces el poder ciega. Y de eso nos podemos dar cuenta en la experiencia de vida que todos nosotros hemos tenido. Ya sea que hayamos sido jefes o no lo hayamos sido, nos hemos dado cuenta que ser jefe significa tener la capacidad de poder muchas veces humillar a las personas y tratarlas mal y verlas por debajo de nuestra nariz. Muchas veces en la vida nos hemos encontrado con personas que al tener un pequeño poder se vuelven déspotas, se vuelven egoístas. ¿Por qué? Porque muchas veces se les da en confianza algo que sus fuerzas no pueden soportar. Y cualquiera podría decir: no, es que yo soy valiente, yo soy fuerte, yo soy capaz. Es cierto, eres capaz. Pero conforme los días van pasando y va siendo cada vez más fuertes las exigencias, tu corazón y tu mente se van colocando en un modo de autodefensa que no permite que nadie pueda alterar. Y es que especialmente porque hay muchas personas que se aprovechan
que se aprovechan de los jefes, se aprovechan de la sensibilidad del jefe, de la humanidad del jefe, y de esa manera aprovechan hacer sus cosas o muchas veces no cumplir con el trabajo que se les es asignado. Y esto, como les digo, no es querer que pensemos que no es importante superarnos, salir adelante, obtener lugares que sean propios para nosotros. A lo que me refiero sobre todo es al hecho de que debemos de saber en qué momento es oportuno y justo para nosotros el formarnos, el aprender y sobre todo aprenderse a ser capaces de que nuestra sensibilidad religiosa, nuestra sensibilidad espiritual no se vea afectada por el odio y los rencores que guarda la humanidad, la condición humana que tenemos. Y por eso el libro del Eclesiástico complementa diciendo el que responde de manera generosa, cuando esté a punto de caer encontrará un apoyo. Esto quiere decir entonces que cuando yo tengo un nivel de poder, cuando yo obtengo en este mundo un poder pasajero, yo debo de aprender a ser generoso, a ser equitativo, a motivar a las personas, no a desmotivarlas. ¿Cuántos de nosotros, como les digo, nos hemos encontrado con jefes que en lugar de motivar a las personas a trabajar, a realizar muy bien su trabajo, en cualquier pequeño error, en cualquier pequeña situación, les gritan, les humillan, les tratan mal? Y estando en misa, ay, a todo mundo abrazan, a todo mundo saludan y viven una doble personalidad. Y cuando tienen la oportunidad de humillar a un trabajador, de humillar a otra persona, lo hacen, olvidando el sentido de generosidad. Es que, hermano, la generosidad no solo es que tú compartas un bien económico o compartas el alimento o compartas el techo o ayudes a una persona, no. La generosidad es la capacidad que yo también tengo de amar a mi hermano, de amar a aquel que sé que si yo le doy una palabra de aliento y de ánimo, será capaz de esforzarse cada día más a salir adelante. La generosidad no la encerremos solamente en dar bienes materiales. También es importante que reconozcamos la generosidad cuando damos un consejo, cuando damos una palabra de aliento, cuando damos ánimo. La generosidad debe de ser para todos nosotros una forma de identificar la calidad de seres humanos que queremos ser con los demás. Una calidad de ser humano que nos lleva a ver en el otro un hermano, alguien en quien confiar, alguien en quien depositar nuestra esperanza, alguien en quien depositar nuestra confianza. Ser generoso significa no quedarnos sin nada, porque somos capaces de dar apoyo, especialmente a aquellos que están cayendo en momentos difíciles. Y muy cierto está el consejo del eclesiástico. Quien se porta de forma generosa y bondadosa, cuando esté a punto de caer, va a encontrar apoyo. ¿Por qué? Porque ser generoso no es esperar nada a cambio de Dios, ni nada a cambio de a quien le haces un bien. Muchas veces recibimos bienes de quien menos lo esperamos.
¿Por qué? Porque cuando yo soy generoso, yo sé que aquella persona posiblemente no me va a devolver el favor, pero tal vez otra persona me lo va a devolver con mis hijos, me lo va a devolver de una manera en la que yo no voy a esperar y lo voy a recibir posiblemente en el momento más difícil de mi vida, de mi existencia. Y por eso la carta a los hebreos viene y nos confirma, hermanos, se han acercado a Jesús el mediador. Ese mediador de la nueva alianza, aquel que llevando la sangre que purifica y clama a Dios, ya no como la sangre de Abel, sino algo aún más fuerte, dice la carta a los hebreos, porque es una sangre que nos ha purificado a todos, y es una sangre que hace elevar nuestra oración a Dios, nuestra confianza en Dios. De esa manera notamos nosotros que la sangre preciosa de Jesucristo tiene un valor incalculable para nuestro ser, para nuestra existencia, para nuestra vida. Hemos sido todos nosotros comprados a precio de sangre. Hemos sido todos nosotros comprados y lavados y purificados a precio de sangre. Y no de sangre solo de un sacrificio, sino de la sangre verdadera de Jesucristo, la cual Él entregó generosamente, bondadosamente a todos nosotros para que nosotros pudiéramos obtener vida y la obtengamos en abundancia. El precio que ha sido pagado por nosotros y por nuestro rescate no es cualquier precio. Es un precio que implicó bondad, amor, generosidad. Un amor tan grande que a pesar de que nosotros seguimos cometiendo pecados, seguimos equivocándonos, Jesucristo nos sigue amando a nosotros, no al pecado. Y por eso nosotros diariamente debemos de luchar y ser observadores en nuestra vida de qué pecados o de qué errores estamos cometiendo que nos alejan de la gracia y de la misericordia de Jesucristo. Y no es que Él se vaya de nuestro lado, somos nosotros los que muchas veces decidimos irnos del lado de Jesucristo. Somos muchas veces nosotros los que decidimos irnos de su protección, alejarnos de su bondad, alejarnos de su misericordia. ¿Por qué? Porque el pecado, de una manera equivocada y errónea, comienza a meter en tu corazón que porque has cometido pecado, que porque has vuelto a equivocarte, no tienes la oportunidad de volver a rehacer toda tu vida en Jesucristo y volver a comenzar de nuevo. Y esto no es aprovecharse de la bondad y la misericordia de Dios, es saber reconocer que yo soy débil y que estoy dispuesto a recomponer mi vida. Estoy dispuesto a poder renovar todo mi ser y alejarme del pecado y alejarme del mal. Pero muchas veces ese deseo de alejarnos del mal, de volvernos en el camino de la conversión y la transformación de nuestra vida, en lugar de hacer eso, pensamos engañar a Dios, pensamos mentirle a Dios y caminamos junto a Dios una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Y a la menor oportunidad que tenemos volvemos a caer en el pecado.
Eso es aprovecharse de la misericordia de Dios. Porque no aprovecharse de la misericordia de Dios es el que yo tengo una nueva oportunidad y lucho y me esfuerzo y me dedico a alejarme de todos y de todo aquello que me produzca el pecar. Si yo sé que tengo amigos que me invitan a pecar, que me invitan al vicio, que me invitan a los vicios, ¿para qué salgo con ellos? ¿Para qué acepto las invitaciones de ellos? Si yo sé que soy débil y frágil ante una situación de pecado, ¿por qué me incorporo a esa situación? Cuando yo ya estoy en un proceso de conversión, de cambio, de transformación, de renovación. Y eso se debe muchas veces a que seamos muy ciertos, nos encanta pecar. Y pensamos que Dios está obligado a perdonarnos, que Dios está obligado a redimirnos. No es así. Y por eso muchas veces muchos de nosotros decidimos irnos a otras iglesias. ¿Por qué? Porque otras iglesias te ofrecen una libertad de pecados tan fácil como no reconocer que eres pecador. Y por eso te dicen, solo basta con levantar la mano, que proclamares con tu boca que Cristo es el Señor y serás perdonado para siempre, y no importa que sigas pecando, porque mientras hayas proclamado que Cristo es tu Señor, serás salvo tú y los tuyos. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Pero no es así, dice el Señor, porque eso sería casi como estar peleando los primeros lugares, como en este banquete al que han invitado al Señor. ¿Cuántos de nosotros nos peleamos los primeros lugares en los banquetes? Hasta para decirle que en los 15 años en las bodas nos peleamos los centros de mesa. Nos peleamos por llevarnos los centros de mesa. Pero cuando estamos en misa no queremos ocupar los primeros lugares. Todos nos eh, acopiamos a la entrada del templo. Ni en el estadio somos así. Cuando vamos a ver un partido de fútbol de nuestros eh, equipos favoritos, allá estamos hasta que termine, hasta que pasan los que barren, hasta entonces salimos, pero en misa no, en misa medio vemos que el Padre dio la bendición y dijo que se vayan en paz. Allá salimos corriendo todos y muchas veces ni esperamos que diga vayan en paz. Muchas veces solo recibimos la comunión y ya nos vamos, pensando que ya cumplimos con la misa, pensamos que ya cumplimos con el banquete. En el templo sucede todo lo contrario. En lugar de pelearnos los primeros lugares, las primeras bancas, las primeras sillas, nos peleamos las últimas. Y madrugamos no para agarrar los primeros puestos, madrugamos para agarrar los últimos. Porque pensamos que entre menos nos vea la gente, mejor. Cuando en realidad nosotros deberíamos de estar más adelante, muy cerca del altar. ¿Por qué? Porque sobre el altar se realizará el milagro más grande de amor que Dios ha tenido por nosotros, el ofrecer a su Hijo como sacrificio en su cuerpo y en su sangre y como alimento espiritual, fortaleza de nuestra alma y esperanza para nuestro ser material. Pero no amamos los últimos lugares en el templo, porque decimos, ay, es que los últimos serán los primeros. Lo dudo mucho, lo dudo mucho.
Porque al final no te sientas de último en humildad, te sientas de último para ser el primero en salir, para salir corriendo. Esa es la razón. Porque le sigues teniendo vergüenza a un Dios de amor. Porque piensas que quedándote en los últimos asientos Dios no te va a ver. Piensas que Dios no te va a cuestionar, piensas que Dios no te va a preguntar a través de quien preside la Eucaristía. Y muchas veces Dios no necesita preguntarte directamente porque te pregunta a tu corazón qué clase de vida estás llevando, qué clase de lucha estás haciendo. La humildad y la sencillez no se marca por un lugar, no se marca por un puesto. La humildad y la sencillez es la capacidad de reconocer dentro de mi corazón que yo soy frágil y pequeño, y en esa fragilidad y en esa pequeñez yo puedo ser capaz de ayudar a otro hermano a salir adelante, a no desfallecer, a luchar cada día por encontrar la paz en su corazón, porque encuentre el sentido a su existencia y pueda entonces poder recibir de Dios bendición tras bendición. Cuando des un banquete, dice el Señor, no invites a tus amigos, no invites a tus familiares, que te pueden devolver a su favor, que te pueden devolver el banquete. ¿Cuántos de nosotros muchas veces invitamos a nuestros amigos para que vean el poder adquisitivo que tenemos? Que vean los cortes de carne que compramos, que vean el pollo, cuánto compramos, cuánto les podemos dar. Y se vuelve eso una competencia porque después te invitan a ti, ya no solo fue el pollo, ya no solo fue la carne, ya fueron las tortillas, ya fueron esto y más, y se vuelve una competencia de ver quién puede comprar más. Y el problema no es eso, hermanos. El problema es que muchas veces desperdiciamos nuestra comida. Muchas veces compramos tan en exceso que lo desperdiciamos, que lo botamos. ¿Cuántos de nosotros vivimos o tenemos alrededor vecinos que posiblemente están ancianos, enfermos, o no tienen la posibilidad de poder comer algo diferente? O posiblemente pasan hambre porque el esposo o la esposa no están trabajando. O porque el esposo y la esposa sufre un percance. Y muchas veces nos volvemos indiferentes a la necesidad del otro. Y por eso Jesús le dice al dueño del banquete, mira, para la próxima vez invita a quienes no te pueden devolver el favor. Invita a los lisiados, a los huérfanos, a las viudas, al pobre, al indigente. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, por lo menos una vez al mes tenemos la idea, y lo hemos hablado, hemos tenido la idea de, aunque sea guardar un par de centavos, un par de dólares, un par de pesos de la moneda que tengamos en nuestro país, guardar una parte al mes para comprar una despensa, una pequeña despensa y compartirla con alguien que sepamos nosotros que esté pasando momentos difíciles? Y volvemos nuevamente aquí a lo que ya hemos hablado varias veces con la excusa de si no tengo para mí, ¿cómo voy a tener para otro? Es muy cierto. Posiblemente no tengas ni para ti ni para darle a otro. Pero Dios tiene para ti y tiene para el otro.
Y cuando tú eres capaz de desprenderte de lo poco que tienes, de lo mediano o de lo mucho que tienes, el Señor te lo regresa. No esperamos nada a cambio de Dios, lo damos con todo el corazón. Pero Dios no se deja ganar en generosidad. Y eso se llama la providencia de Dios. Porque la providencia de Dios bendice tanto al que no tiene como al que tiene ese corazón capaz de compartir con el hermano que está pasando momentos difíciles. Con el hermano que está pasando situaciones complicadas. Pero para eso tú necesitas experimentar lo que es la gracia de la providencia de Dios, sin desperdiciar absolutamente nada. Estamos pasando en el mundo una crisis económica muy fuerte. Ustedes saben, en sus países todo está caro, todo está elevado de precio. Pero ¿cuántas personas hay que en sus hogares desperdician sus alimentos? ¿Cuántos niños caprichosos que vienen de ejemplos de papás caprichosos? Que si en la mañana comieron frijoles o a mediodía comieron frijoles, no quieren volver a comer lo mismo para la cena. O cuántas mamás vuelven un restaurante, su hogar, donde cada quien que se va levantando le van pidiendo la opinión de qué es lo que quiere para comer. Hemos olvidado el sentido familiar de preparar un solo alimento para todos. Y se desperdicia tiempo, se desperdicia tanto alimento. ¿Por qué? Porque si el niño o la niña llora de que no le gustó ese alimento, allá van a preparar otra cosa y lo que quedó allí se bota, se desperdicia. En la vida debemos de aprender, estimados hermanos, que el alimento es sagrado. ¿Y saben por qué es sagrado? Porque es parte del sacrificio de su vida en su trabajo. De su trabajo en el campo, de su trabajo en la empresa, en la obra donde estén trabajando. La venta de su reciclaje, todo eso es un sacrificio del tiempo de su vida. Y el alimento es ese sacrificio. Y por eso el alimento es sagrado. Y por eso el alimento se conserva, el alimento debe de cuidarse con tanto amor y generosidad. Y por eso cuando tengamos la oportunidad de compartir con nuestros hermanos lo poco que tenemos, compartámoslo, pero de verdad y de corazón. Compartámoslo sinceramente. No hagamos promesas vacías de ayudar a nuestros hermanos. Ayudémosle, echémosle la mano, compartamos con ellos. Porque el que se comporta de manera generosa cuando esté a punto de caer, dice el consejo del eclesiástico, encontrará apoyo. ¿Cuántas veces te has encontrado a cero de alimento? A cero de poder tener para comprar el alimento y la bendición de Dios te llega. ¿Por qué? Porque cuando tú das generosamente, vuelvo a repetir, Dios también lo hace contigo de manera generosa.
Porque la providencia de Dios no te abandona. Y aunque muchas veces puedas pasar 1, 2 días sin comer o más, aprende a valorar lo que tienes. Muchas veces olvidamos cómo pasamos necesidades. Y pareciera muchas veces que jamás hemos vivido necesidades. Y nos comportamos pero tan mal con las bendiciones que recibimos. Pareciera que tampoco nosotros hemos sufrido limitaciones. Y nos comportamos de una manera tan complicada con quien las está viviendo, olvidando nosotros lo que hemos vivido, pero como ahora tenemos un estatus, tenemos un poder, tenemos una economía bien estable, se nos olvida de dónde venimos. Y aunque hayas nacido en cuna de oro y tengas lo suficiente, recuerda de dónde vienes, del vientre de tu madre. Cuando naciste sin nada. No traías puesto nada, no naciste con vestidos de seda, no naciste con oro en tu cuello, en tus manos. Naciste desnudo, sin nada. Y ahora que has experimentado la bendición de Dios, se te olvida que eres nada y nos convertimos en nada. Nada de este mundo nos llevaremos. Lograr nuestras metas, lograr nuestros esfuerzos, lograr nuestros sueños, de tener un hogar, de tener un vehículo, de tener una familia, todo eso es pura bendición de Dios. Que cuando te toque irte de este mundo, lo dejarás aquí. Por lo tanto, no pongas tu corazón en cosas que se quedan en este mundo. Más bien lucha cada día. ¿Para qué? Para que puedas alcanzar. ¿Quién pueda orar por ti cuando el Señor te llame? ¿Quién eleve una oración por ti? Porque tal vez algún pecado que no confesaste, alguna situación que no confesaste, que no liberaste de tu corazón, te lleve a estar en el purgatorio y necesites quien ore por ti. Y posiblemente aquella persona de la que ya ni te acuerdes que fuiste generoso con esa persona cuando más lo necesitaba, cuando tú ya no estés para este mundo, él o ella ore por ti y eleve una oración por tu alma. Y posiblemente esa oración te saque y te dé el Señor el perdón total para que puedas gozar plenamente en Él. En eso debes de pensar. Por eso debes de luchar por alcanzar quien ore por ti. No solo quien te devuelva lo material, no, también quien ore por ti. Necesitamos muchas veces quien ore por nosotros. Quien en medio de su oración se recuerde de nosotros y nos diga, ay, yo me acuerdo de tal hermano, tal hermana, que en el momento más difícil de mi vida me dio un plato de alimento para la mesa, con el cual logramos sobrevivir nuestros hijos y nosotros. Y que el Señor lo bendiga donde quiera que esté, lo proteja donde quiera que esté. En el fondo todos somos buenos, el problema es que nos hemos excusado con tantas cosas
que ya no queremos ser generosos. Y hay mucha gente que se ha aprovechado de nuestra generosidad, que se ha aprovechado de nuestra fragilidad humana. Pero a pesar de todo eso, no dejes la esencia de ser bondadoso y generoso. No olvides esa esencia. Porque posiblemente al que le hiciste el bien se le olvide. Pero a Dios no se le olvida tu generosidad. A Dios no se le olvida que eres bueno. Y aunque estés pasando por un momento difícil, Dios sabe que tu corazón no se va a corromper, que tu corazón no se va a aturdir, que tu corazón no se va a confundir. Dios lo sabe. Y por eso Dios no te desampara, no desampara a tus hijos. ¿Por qué? Porque sabe el corazón que tienes. Porque Dios sabe que tú eres bueno. Y mientras el mundo olvide tu generosidad, Dios no la va a olvidar. Y el día en que Dios te lleve a su presencia, Dios se acordará de que has sido bueno en las oportunidades que has tenido de ser bueno. Que no te volviste indiferente a pesar de que lo tuviste todo y que Dios te llenó de abundancias. No olvidaste de dónde venías. No olvidaste tus sufrimientos. Y al no olvidar de dónde venías, al no olvidar tus sufrimientos, te identificaste con aquel que sufría y padecía y le ayudaste para que con tu manita de ayuda esa persona, esa familia pudiera tener la fuerza y la valentía de salir adelante, y fuiste un motivo de esperanza, un motivo de ilusión, un motivo de entrega, un motivo para salir y luchar, una palabra de aliento para seguir adelante, para luchar, para que esa persona se esforzara. Un abrazo generoso que le permitió a esa persona sentir y experimentar nuevamente que la humanidad vale la pena, que vale la pena este mundo, que este mundo no está lleno de malos, sino que está lleno de personas buenas, generosas, de personas bondadosas, de personas que siguen siendo amables, que siguen teniendo el corazón y el pensamiento de Dios. Busquemos encarecidamente, queridos hermanos, el poder volver a nuestro corazón generoso, el poder aspirar a ser generosos, a tener un corazón noble, corazón sencillo, un corazón como le agrada a Dios nuestro Señor. Démosle like a este video, compartámoslo. Entre más lo compartimos, estas reflexiones llegan aún más a nuestros hermanos. Invitemos a muchos más hermanos a suscribirse a este canal. Activemos las notificaciones. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.